Profesor, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jonathan Arias. El objetivo del video como tal es poder sustentar el trabajo de la actividad 2. Primero que todo, pues va a ser una pequeña como tal introducción. Entonces, yo trabajo en una empresa dedicada a la exploración y explotación de oro y sus concentrados. Estamos ubicados en el municipio de Anorí. Y el proceso como tal, nosotros somos una empresa de pequeña minería, somos una empresa de que actualmente estamos en crecimiento, y el objetivo como tal de la actividad es poder sustentarles como tal todas las características que evalué en el proceso de fundición como tal. Entonces nosotros tenemos una explotación subterránea. Dentro del socavón como tal extraemos lo que es el material de forma subterránea. Cuando este material sale, llega hacia la planta de beneficio, en donde se generan unos procesos muy específicos, como lo es una trituración. Posteriormente sale hacia una molienda primaria. Después de esa molienda sale a una recuperación, digámoslo así, gravimétrica a través de unas mesas alemanas. Y posteriormente, nuevamente se genera una remolienda y se sigue generando como tal el proceso de recuperación. Una vez este tipo de material ya tiene pues una forma muy diminuta, cumple con unas medidas muy específicas, pasa a un siguiente proceso, que es el proceso de flotación. Entonces, este proceso de flotación que consiste en agregar una serie de químicos y elementos que lo que hacen es separar en lo más posible el oro y otros elementos. Y por último, generamos con un proceso de cianuración. Este proceso de cianuración lo que busca es que en unas tinas como tal de concentración y precipitación, durante unos tiempos específicos, el cianuro interactúa directamente con este tipo de material y empieza a alejarle o despegarle como tal unos elementos al oro para que el oro pueda haberse concentrado de forma específica. Una vez ya hemos terminado como tal el proceso de cianuración, entonces ahí sí pasamos al proceso como tal que me interesa de forma específica. Entonces voy a proyectarle pantalla. Entonces, de una vez iniciamos como tal con el proceso específico. Entonces, eh, el proceso de beneficio del mineral se realiza, pues, la recuperación de oro a través de procesos de explotación, específicamente la cianuración. Una vez, una vez se ha generado a través de una precipitación de separación como tal, los metales que acompañan al oro. Este material pasa al siguiente proceso, que es la fundición. Para este proceso de fundición como tal, aquí dentro de la organización tenemos un horno industrial. Entonces, dentro de en este horno como tal, como está en la imagen, ese horno tiene unas características, digámoslo así, muy específicas. Es un horno que tiene una capacidad para 25 libras. Y todo el material que sale directamente de este proceso, entonces lo ingresamos en un recipiente como tal que se llama un crisol. Entonces, este recipiente ingresamos el material ahí y nuevamente, después de ciertas características, metemos el crisol en el horno y empezamos a generarle calor. Entonces, antes de eso, el horno tiene que tener un precalentado como tal. Aproximadamente dura entre una hora y media, hora y 15 minutos precalentando el horno para que alcance como tal una temperatura ideal. Como en ese momento lo que queremos eh, beneficiar como tal es el oro. Entonces el oro como metal tiene una característica específica para que alcance como tal una temperatura específica de fundición, requiere aproximadamente 1100 grados Celsius o 1100 grados centígrados. Entonces el horno tiene que como tal esperar este tiempo para poderse calentar y para alcanzar esa óptima temperatura y ahí sí poder ingresar el crisol con el mineral durante un tiempo aproximadamente también de 2 horas. En este tiempo, pues lo que hace el horno es que empieza a incrustarle calor de forma específica y empieza a derretir, llamémoslo así, a fundir ese mineral como tal. Para empezar, obviamente, dentro de este proceso van otros elementos que ayudan a que el oro también se despegue de ese material. Entre ellos es un elemento que se llama el bórax. Entonces, el bórax lo que hace es que durante el proceso ayuda a que el oro se genere un proceso de separación un poco más eficiente y que se siente como tal el mineral o bueno, el otro material, perdón, y el oro suba de forma específica.
durante este proceso de fundición, pues pasan varias variables. Entonces, el primero es el tiempo como tal. Entonces, aproximadamente para que el oro alcance un nivel de fundición total, requerimos aproximadamente unas 2 horas, un poco más de 2 horas. Una vez terminado este proceso allí, se procede como tal a sacar este material ya líquido y lo pasamos en unos moldes como tal para formar el doré. ¿El doré qué es? Pues es el lingote como tal que conocemos de oro. Durante todo este proceso, pues logré evidenciar pues, unos elementos muy específicos. La primera es que la actividad como tal, esta actividad de recuperación, esta actividad de fundición, la realiza el personal propio de la planta, a pesar que es un personal como tal de que tiene un conocimiento y tiene experiencia como tal en este tipo de actividades, no es un personal competente, ¿sí? Es decir, no tiene una competencia específica en este tema, entonces pueda que muchas variables como tiempo, puedan que muchas variables como toma de decisiones, pueden salirse de control y lo que pueden hacer es entorpecer el proceso. Entonces, una deficiencia es esa, no hay un ingeniero metalúrgico de forma específica que se encargue de este proceso, que esté controlando de forma directa las variables, como lo que es un proceso de control de calidad y todas las variables que influyen durante este. Aparte de eso, el horno como tal que se tiene es un horno, pues bueno, primero que todo, pues requiere consumo de energía eléctrica, aproximadamente funciona a 220 voltios, pero este horno ya lleva mucho tiempo con la organización, así que va quedando, digámoslo así, obsoleto. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Entonces, nomás el horno para que alcance su grado de temperatura mínimo tiene que generar un precalentamiento de hora y media, o sea, es hora y media de que el proceso totalmente está parado, esperando a que el horno como tal se caliente. Entonces, esas otras deficiencias que también identifico durante el proceso. Otra ineficiencia que también identifiqué es que no se tiene un procedimiento estandarizado en el cual se desglose o especifique a través de unos pasos, a través de un diagrama de flujo, que se especifique el paso a paso que se debe seguir para poder que el proceso sea totalmente eficiente y se puedan cumplir los objetivos que queremos como tal. Eh, como oportunidades de mejora, identifiqué, pues primero, tener personal capacitado. Sería lo ideal tener un ingeniero de metalurgia como tal, pero pues por cuestiones de costos o presupuesto pueda que no sea rentable un ingeniero de metalurgia, pero sí sería lo ideal de que con este personal que está se empiecen a generar procesos de capacitación o de fortalecimiento de esas competencias para que en realidad el proceso pueda ser mucho más eficiente y que en realidad el personal pueda tomar decisiones en caso de que haya momentos críticos como tal. Otra de las oportunidades de mejora que también identifiqué es la automatización. Pienso que la automatización es fundamental. El horno, como le comentaba, el horno pues ya es bastante obsoleto como tal. Esa hora y media que necesitamos para que se precaliente es un tiempo fundamental, o sea, es mucho tiempo, es bastante. Entonces, actualmente pues en el mercado hay unos hornos mucho más eficientes, unos hornos que pueden alcanzar a llegar a temperaturas en tiempos récords, en tiempos mucho más rápido. Entonces, agilizar el proceso, manejar esos tiempos y movimiento es fundamental. Y 50 minutos, una hora que nos ahorremos en el proceso es fundamental para la eficiencia de este mismo. Entonces, pienso que la automatización sería una gran oportunidad de mejora para este proceso. Y aparte de eso, pues como tal, en cuanto al consumo de energía, igualmente hay equipos actualmente que generan a través de tecnologías limpias o eficientes que generan como tal un mundo de oportunidades de mejora para la organización en cuanto a costos, en cuanto a beneficio. Entonces, actualmente es esa. Hay otro proceso que también manejamos acá, eh, que no lo puse de forma directa, pero sí lo quiero mencionar, es que también tenemos una especie de laboratorio pequeño. También manejamos una especie de hornos, pero ya mucho más pequeñitos, que los llamamos muflas como tal, que es donde esas pruebas, esos muestreos que realizamos en los diferentes procesos de la planta, los llevamos allí, generamos la prueba, lo mismo, o sea, básicamente es el mismo proceso, le generamos calor, un proceso de fundición y empezamos a tomar pruebas para llevar al laboratorio para tomar decisiones. Entonces, básicamente, pues, profesor, este es mi trabajo como tal. Pienso que
el uso como tal de estos hornos industriales, especialmente para nosotros, el área de minería, cuando hacemos recuperación por fundición, pues es un proceso de vital importancia, es un proceso de que requiere unos estándares de calidad muy específicos y requiere un control, digámoslo así, con toda la producción muy específico y es necesariamente identificar estos PCC, como los llamamos, que son puntos críticos de control, para poder tomar decisiones basadas en datos, tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, básicamente ese es el trabajo, profesor. Muchísimas gracias. Listo. Se fue.